Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar del tema de la macroevolución, no sin antes mencionar que lo estamos incluyendo este año en un espacio más abierto para discutir varias dimensiones de la evolución, cosas que no encajan de manera cómoda en el desarrollo del curso como hemos abordado hasta ahora. Recordemos que, habiendo terminado el bloque de temas sobre especie y especiación, como bien dijo Ernst Mayr, sin especiación no habría diversificación del mundo orgánico. La diversidad biológica sería muy pobre, muy limitada y avanzaría a un ritmo muy lento. La fragmentación en especies permite como múltiples experimentos simultáneos y además de las interacciones, y eso enriquece enormemente el proceso evolutivo. Por lo tanto, la especie es la piedra fundamental de la evolución, y lo que ocurra de la especie para arriba en términos de niveles de organización sigue siendo clave para la diversidad biológica, aun si entendemos que los procesos evolutivos fundamentales o nucleares que alimentan la evolución ya son conocidos por nosotros y se remiten a la microevolución. Entonces, ¿qué entendemos por macroevolución? Bueno, tenemos varias posibilidades interrelacionadas. Una es una visión jerárquica más estricta y es la evolución o aquella evolución basada en individuos del nivel de especies o superiores. Es decir, la posibilidad de que las especies sean individuos y no simplemente clases y generen o participen de una dinámica evolutiva a ese nivel de individualidad. Por otro lado, tenemos una definición más laxa, pero muy importante, y es el estudiar y no desatender los fenómenos de la evolución por encima del nivel de especies. Hay una visión de la diversidad que no queda completa si solamente nos preocupamos de lo que ocurre en el interior de las especies o como máximo en el proceso de divergencia temprana que lleva a la especiación. Los fenómenos de la evolución por encima del nivel de especies, entonces, merecen ser estudiados, deben ser estudiados, aun cuando no le otorguemos una autonomía como la definición o la perspectiva anterior. Otra forma de ver el asunto, que no es independiente de las anteriores, es focalizarse en los grandes cambios de la evolución. Siguiendo un libro de Samarty y Maynard Smith, bien conocido, focalizarnos en las principales transiciones y áreas de verdadera innovación en la evolución, más allá de la innovación permanente que ocurre en el proceso microevolutivo tal y como lo conocemos. Ese enfoque está en lo que podríamos llamar temas del tipo de origen de, o origen y evolución de. Y ese de pueden ser el código genético, la célula, los organismos multicelulares, la simbiosis, los sistemas sociales, el lenguaje, etcétera, etcétera. La visión darwinista clásica, por lo menos, es que los grandes grupos y tendencias macroevolutivas se originan en etapas graduales, adaptativas, como producto de la selección natural actuando a nivel de los organismos. Lo único que se requiere de ese proceso para dar lugar a la diversidad biológica tal y como la conocemos es tiempo. Naturalmente tiempos en escala de decenas o centenares, miles de millones de años y no simplemente un tiempo en escala de la vida humana. En esa visión, por lo menos en su forma más drástica, la macroevolución es simplemente una consecuencia, una extrapolación por acumulación de la microevolución. Es el resultado acumulado, si ustedes quieren, de la microevolución, por supuesto, favorecido por la fragmentación en especies, como bien señalaba Mayr. Hay una visión alternativa o un conjunto de matices, en mayor o menor grado, sobre esta visión, y es que otros procesos podrían estar actuando para determinar la diversidad y los grandes patrones y tendencias, por ejemplo, morfológicos en los taxones, aunque esos procesos sean análogos o aún equivalentes, grosso modo, a los identificados en la microevolución. Esta visión dice que la macroevolución no es simplemente más de lo mismo, no es simplemente un resultado de acumulación microevolutiva. Naturalmente no hace falta elegir entre estas dos visiones, simplemente tomar nota de los enfoques distintos. La visión clásica más extrema diría que la evolución para entender los mecanismos y procesos estaría cubierta con los temas que hemos discutido en el curso hasta ahora
Y lo demás serían aplicaciones especiales, que por supuesto hay muchísimas. La evolución de la inmunidad, la evolución de los cromosomas sexuales, la evolución de la simbiosis, etcétera, etcétera. Serían como aplicaciones de estos mismos conceptos. Algo de eso sin duda que hay, pero es posible que nos quedemos cortos en esa visión. También es cierto que ver el fenómeno en su globalidad siempre es importante, aún en el caso en que resulte esa enorme diversidad resultado de un proceso de acumulación. Vamos a ver por la vía de la ilustración, de unos pocos ejemplos, cómo la visión más macro enriquece nuestra comprensión de la evolución, aunque puede generar, por supuesto, la motivación de agarrar la lupa y ver los procesos microscópicos que están detrás de esas observaciones macroscópicas, o por encima del nivel de las especies, concretamente. Recordemos que en su núcleo central, la teoría sintética neodarwinista, generada luego del redescubrimiento de la genética en los años que van aproximadamente desde la década del 10 del siglo pasado hasta la década del 40 aproximadamente, es la sintetizada por Elliot Sober en esta frase, que dice que los genes mutan, allí ocurre el nivel de variación fundamental, de innovación fundamental, los organismos, sin embargo, son los que compiten y son seleccionados en base a, en parte al menos, esa variación heredable, y la evolución ocurre a nivel de las especies o poblaciones, puesto que los organismos en sí mismos no evolucionan, son las poblaciones que por recambio, éxito darwiniano diferencial, evolucionan. Vemos que hay 3 niveles claros de organización, pero cada uno cumple un papel bien delimitado. ¿Sí? La selección y los procesos relevantes de la evolución, si bien son nutridos por la variación genética generada por mutación, operan a nivel poblacional, involucrando un tipo de individuos, que son los organismos. Sean uni- o multicelulares, es otro problema. El destino de aquellos alelos surgidos por mutación depende exclusivamente de su efecto en la eficacia reproductiva de los organismos. Y recordemos en qué sentido las mutaciones son al azar. Son al azar con respecto a su valor adaptativo. Dicho en forma un poco sarcástica, retomando las palabras de Grauer, un genetista, la mutación no tiene forma de saber si va a resultar adaptativa o no. Eso se decide más adelante en el proceso. Quiere decir que es muy difícil que haya un proceso mutacional orientado a resolver problemas. Más bien el proceso mutacional que puede suceder que resuelva problemas. La teoría sintética entonces privilegia un proceso de la selección natural, aunque no en forma exclusiva, operando en un nivel, el poblacional, en el que se dirime el destino, a la larga reproductivo, pero mediado también por la supervivencia de individuos, un tipo particular, los organismos. En esta tradición, y en la que usamos comúnmente en forma espontánea, las palabras individuo y organismo son intercambiables. Los procesos poblacionales que hemos estudiado en cierto detalle se basan en una serie de cuestiones importantes que están detrás de todo el proceso de su eficiencia, que son la individualidad misma. Existen unidades discretas, reconocibles. No es un fluido, no es una sopa indefinida, sin límites entre elementos individuales. Existe, diríamos, razonable equivalencia entre esos individuos, de manera tal que conforman una población. El éxito de algunos, directo o indirectamente, podría ir en desmedro o en beneficio del éxito de otros. Si bien no hay dos individuos iguales, existe un grado de equivalencia que hace que conformen una población, que sean intercambiables, ¿sí? Otra característica fundamental, por supuesto, de los procesos biológicos es la reproducción, ¿sí? Todos los individuos que estamos concibiendo se originan por reproducción y al menos algunos de ellos deben ser capaces de multiplicarse, sin lo cual las poblaciones que ellos conforman simplemente se extinguen. Y esa reproducción implica transmisión de información genética, o implica heredabilidad, aunque sabemos que la heredabilidad no tiene por qué ser absoluta. Las consecuencias potenciales de esas propiedades son la sustitución. Algunas formas pueden desplazar en una generación, o si seguimos las características a lo largo de varias generaciones, otras de las formas. Por lo tanto, potencialmente se genera la posibilidad de competencia,
por sustitución directa o indirecta, por reproducción diferencial, tal como lo consiguieron Darwin y Wallace, y como corolario de todo eso, si además agregamos un proceso que alimente la variación y que no agote la variación existente simplemente, entonces existe evolución, en el sentido darwiniano del término. Entonces, la evolución biológica implica esta continuidad nutrida por la heredabilidad y las características individuales de esas unidades biológicas que forman poblaciones. Sin estas características es casi imposible hablar de una evolución biológica propiamente dicha. Un modelo de interés fundamentalmente histórico, el de equilibrios puntuados o intermitentes, se ha afirmado por costumbre la expresión equilibrios puntuados, ¿sí? Fue planteada en su momento como una alternativa al gradualismo filético, a la evolución lenta y gradual a lo largo de las líneas de la filogenia, aunque esa visión hoy está relativamente contenida. ¿Cuál era el problema que se planteaban Eldredge y Gould, dos paleontólogos norteamericanos? Bueno, explicar la aparente persistencia de especies a todas luces incambiadas morfológicamente, que es lo que puede ver esencialmente el registro fósil, por millones de años. ¿Cómo puede la evolución compatibilizarse con lo que ellos llamaban estasis, la ausencia de cambio durante mucho tiempo? Y en particular, ¿qué papel cumple la microevolución si los linajes sometidos a ese proceso, las líneas filogenéticas, aparentemente las especies parecen no cambiar por millones de años? Una solución posible es pensar en la especie como unidad de evolución y recambio, como unidad capaz de cumplir con las propiedades que esquematizamos en las diapositivas anteriores. Sería como un proceso de selección, pero extendido del darwinismo clásico poblacional, el que bien resumió Elliot Sober, a un nivel jerárquico un escalón por encima, el de las especies consideradas como individuos, en el sentido de Gieselin, que discutimos en el bloque de la especie y especiación, y que fue finalmente también aceptado por Gould después de algunas discusiones. Entonces, esos individuos serían las especies que se multiplican, se pueden reproducir, formando grupos filogenéticos y potencialmente compiten en esa reproducción, potencialmente diferencial, con otras unidades de igual tipo. En el ambiente de los ecosistemas donde prolifera la diversidad filogenética, habría un proceso competitivo de individuos de un nivel superior al de los organismos, que son los individuos más clásicos y menos discutidos, ¿sí? No tenemos que decidir esta posición en el momento, sino tenerla presente. Esto forma parte, esta hipótesis de los equilibrios puntuados, de una expansión que podríamos llamar informalmente vertical o jerárquica más formalmente de la teoría de la evolución. Hasta ahora, nuestro énfasis ha sido el nivel poblacional, formado por organismos, donde opera la selección clásica. Entendemos que hay un nivel celular, también de individualidad, y esas células pueden estar sometidas a selección. Esto no es problemático. De hecho, usando estos dos ejemplos no controversiales, podemos entender que la individualidad es una característica de los seres vivos, pero también evoluciona. Entendemos que los organismos multicelulares son un nivel de individualidad formado sobre la base de un nivel de individualidad preexistente y que es un prerequisito, que es la individualidad celular. Sabemos, de hecho, que si bien los organismos típicos que solemos tener en mente forman individuos por multiplicación de una célula inicial del cigoto, hay individuos que se forman por agregación, ¿sí?, de células distintas. En todo caso, el nivel de los organismos depende claramente y se basa, para constituirse en un nivel de individualidad, en individualidad preexistente a nivel celular. A nivel genómica tenemos al menos algunas unidades capaces de autorreplicarse y ser individuos en algún sentido, y podría haber selección sobre ellas. También conocemos, esto es un poco más discutido, conocemos una interacción, por supuesto, entre la selección a favor de la proliferación de secuencias capaces de autorreplicarse y la selección a nivel de organismos en contra de la tolerancia de esas replicaciones invasoras de sus genomas.
esta dinámica de interacción entre niveles es también, por supuesto, muy interesante y a esta altura no es controversial. La discusión está en los detalles de ese proceso, ¿sí? Más controversial es la individualidad de las especies como tales, o sobre todo de los procesos capaces de operar a ese nivel. Ya veremos cuáles son algunas de las dificultades de esa postulación. Vamos adelantándonos, podemos decir que no es tanto el reconocimiento de la especie como individuo el que es problemático, sino la eficiencia del proceso selectivo, o más en general evolutivo, basado en este nivel de individualidad. Podría haber entonces un proceso general de selección, capaz de operar a distintos niveles jerárquicos de organización, así como también de operar de manera potencialmente distinta y a veces contradictoria en conflicto entre esos niveles. Una cosa que queremos notar es que los grados de cohesión de los individuos a distintos niveles son diferentes. Evidentemente, la célula es una unidad fuertemente cohesionada, integrada desde el punto de vista funcional y genético, reproductivo. Los organismos generalmente lo son también, aunque no necesariamente son tan dependientes de cada una de sus partes. Eso varía mucho en la diversidad biológica. Y las especies tienen una individualidad bastante más difusa. Fíjense que un organismo multicelular típico, con un fuerte grado de integración, sobre todo aquellos que derivan de la multiplicación de un cigoto, de una célula inicial, esos organismos tienen un fuerte nivel de cohesión y represión sobre la independencia potencial de la proliferación celular. Y cuando esa represión escapa, tenemos problemas como el cáncer, ¿sí? Mientras que la cohesión que imponen las especies a sus partes, que son los organismos, es a todas luces bastante más laxa. En los organismos multicelulares típicos, la evolución celular propiamente dicha está reprimida y a veces se dice que la formación del cigoto es una forma de garantizar que, en definitiva, la identidad genética total sea el punto de partida de la formación de un nuevo individuo a partir de ese cigoto. Se habla, por tanto, a veces, en términos un poquito altisonantes, de la tiranía del organismo. Pues la tiranía de la especie sobre los organismos no es tan clara y claramente permite que coexistan la selección a nivel clásico de los organismos en las poblaciones y veremos potencialmente con la selección a nivel de especies. También existen casos en los cuales la cohesión de los organismos multicelulares es más laxa, como organismos que se forman unidades multicelulares en forma facultativa. Muchos organismos como algas y protozoarios y otras, también algunos hongos, etcétera, son capaces de formar individuos por agregación o por multiplicación también, pero la cohesión entre esas células que lo forman son bastante más laxa y a veces facultativa. Hay, por supuesto, organismos que alternan fases celulares y fases multicelulares con bastante facilidad. Bien. Como decíamos, entonces la individualidad no solamente es un hecho, sino que evoluciona y tiene a veces una multiplicidad de circunstancias a considerar. Recordemos también que en el nivel poblacional hemos reconocido la importancia del azar, la deriva genética, y por tanto deberíamos entender, como lo hacemos actualmente, que no solamente tenemos que amplificar la posibilidad de un tipo de selección por encima o por debajo del nivel clásico, sino que también el azar juega un papel importante y debería ser nuestra hipótesis nula antes de invocar selección en cualquiera de los otros niveles. La selección natural, recuerden, es un proceso aleatorio, solamente con los dados cargados de una determinada manera, en lugar de simplemente con el solo efecto de igualdad ante la ley de las distintas caras del dado. Bien. Vamos a hablar ahora sí de qué sería selección de especies. Tomamos una definición de Elizabeth Verba, que dice que es una interacción entre caracteres emergentes, variables, heredables de las especies y los elementos ambientales comunes experimentados por dichos individuos, las especies, aclaremos, que causan diferencias en la tasa de especiación
y o extinción entre los linajes de especies. Fíjense que tenemos la individualidad aquí, está marcada a nivel de las especies y muy precisamente la interacción debiera basarse en caracteres emergentes de esos individuos, las especies, y no simplemente caracteres agregados de los organismos que las conforman. Y el éxito darwiniano diferencial, en el caso de las especies, tiene que ver con la supervivencia, es decir, la extinción o su ausencia, la persistencia, y la reproducción, las tasas de especiación de esas entidades que llamamos especies. En un intento de atenuar algunas de las muchas dificultades de eficacia, sobre todo de la definición anterior de Verba, que desde el punto de vista conceptual es irrefutable, en mi opinión, claro, Lloyd y Gould tratan de atenuar un poco los requisitos, diciendo que bastaría con que exista variación en la eficacia darwiniana emergente de los linajes. Es decir, para ellos no hace falta que los caracteres sean emergentes, sino que haya propiedades, posibilidades de tasas de especiación o extinción diferenciales entre los linajes formados por las especies y sus descendientes. Pero aclaremos que esto jamás estuvo en discusión. Es decir, que las propiedades adaptativas o no de los organismos tengan consecuencias emergentes, acarreen consecuencias a veces dramáticas en las probabilidades de supervivencia y reproducción, o sea, especiación de las especies que ellos conforman, jamás estuvo en discusión. De modo que esa versión atenuada levanta muchos de los problemas, pero en el fondo remite a algo que ya conocíamos, que es las consecuencias de la selección individual sobre la supervivencia de las especies que esos individuos, organismos en particular, conforman y los linajes que que estos generan, que son los linajes de especies o los linajes filogenéticos. Un carácter emergente es un carácter estructural o dinámico que es nivel específico y no existe a un nivel inferior, aunque tenga sus bases en ellos, ¿sí? Deberíamos ser capaces de describir y medir esas propiedades para examinar si son realmente emergentes o no. A nivel de organismos tenemos muchísimos ejemplos bien entendidos de esa característica. Por ejemplo, puede haber un gen de esos que hemos estudiado que tiene consecuencias, incluso a veces casi lineales, determinan en el sentido más simplista la coloración. Pero el gen no tiene color, es el organismo el que tiene color, ¿sí? Y el patrón de coloración ni siquiera existe propiamente a nivel celular, sino a nivel de los organismos, ¿sí? La composición del plasma, todas las características que llamamos del fenotipo de los organismos son básicamente caracteres emergentes. Tienen una base genética, al menos en parte, pero los genes no tienen las características, contribuyen a producirlas o a determinarlas o a generarlas en interacción con el ambiente, a veces en los organismos. ¿Está claro? Fíjense cómo entendemos la selección natural operando a nivel organísmico puede modificar, puede afectar la supervivencia y reproducción según la coloración, para usar el primer ejemplo, y eso acarrea, por supuesto, consecuencias en el éxito de proliferación de los genes. Pero la selección opera a nivel de organismos. Como la selección opera sobre caracteres que tienen una base heredable, tiene consecuencias sobre los genes que subyacen a esa variación fenotípica. ¿Está claro? Bien. Diría Sober, los genes mutan, muy bien, pero los organismos compiten y son seleccionados, y las especies evolucionan como consecuencia. Ejemplos de propiedades a nivel de especie que sean emergentes, las propiedades de distribución de especies y poblaciones. Vamos a decir que una población tiene una dinámica propia que no es solamente la suma, la agregación de la presencia de organismos, de individuos clásicos aislados, ¿sí? La estructura poblacional, que es característica de las especies, puede ser una propiedad emergente. Pero hay propiedades que son una zona gris, ¿sí?, entre agregación y emergencia, ¿sí? Por ejemplo, la composición por sexo de una población. Bueno, podemos decir que es una agregación. Cada individuo tiene su sexo y por agregación tenemos una cierta proporción. Pero también sabemos que esa proporción es dinámica y depende de los procesos de
de las poblaciones, es decir, de las estrategias reproductivas, los sistemas de apareamiento, los sistemas de cuidado parental, etcétera, etcétera. Dice que en ese caso tenemos una zona intermedia donde hay aspectos de ambas partes. La composición por sexos de una población ni es exclusivamente una propiedad agregada, la suma de los sexos de los individuos, eso puede ser una medida, sí, pero ni es simplemente un carácter emergente que no tenga existencia a nivel inferior. Bueno, un individuo no tiene composición por sexos, en el ejemplo que estamos visualizando, pero la suma de los sexos de los individuos puede no ser el único elemento que estamos tratando de vislumbrar. Muy bien. Si hay individualidad y todas aquellas propiedades que definimos hace unos minutos, entonces están las bases, ¿sí?, para que se produzca potencialmente competencia, así como procesos aleatorios y selección al nivel de interés que estamos planteando. Esa es la definición de selección extendida de verba, es simplemente una definición más general aplicable a cualquier clase de individuos, incluyendo las especies, las células, los organismos, las secuencias repetidas en el genoma, si son autorreplicantes, etc. Las unidades de selección, entonces, incluyen, por supuesto, los organismos, que son indiscutibles, pero podemos ver el efecto de la selección por el nivel de competencia en el que ocurre y por el nivel donde se acumulan beneficios, propiedades adaptativas, si es a nivel individual o a nivel de las especies. Veremos que, por supuesto, a nivel individual existe amplia evidencia de la presencia y la eficiencia de la selección. A nivel de especies es algo más discutido. Una visión más macroevolucionista de este problema es la de Eldredge. Digamos que Verba reconoce múltiples niveles y deja el tema de la eficiencia para ser analizado caso a caso, ¿sí? Eldredge dice que hay básicamente dos niveles fundamentales que son semi-independientes, no completamente independientes: el de la microevolución, por debajo del nivel de especies, a nivel de poblaciones, y el de la macroevolución, ¿sí? Esta diferencia no es discutible en términos conceptuales, más bien es una cuestión de eficiencia y de ver el grado de independencia implícito en esta definición un poco híbrida, ¿sí? Los niveles de evolución pueden tener una dinámica propia, pero también remiten a los niveles inferiores, de modo que a veces no es posible estudiarlos en forma separada, aunque no necesariamente sea necesario reducirlos al nivel inferior. La macroevolución puede existir y ser entendida en su propia dinámica sin intentar reducirlos, pero tampoco sin intentar aislarlos de los fenómenos subyacentes a nivel organístico. Parecería que una visión un poco más pragmática, aprovechando lo mejor que puede dar cada visión, podría prosperar. Vamos a ahora hablar un poquito más del modelo de equilibrios puntuados propuesto por Gould y Eldredge, y comienza con una observación, y es que en el registro fósil, según estos autores, las especies desaparecen bruscamente y luego persisten virtualmente incambiadas durante largos periodos de tiempo. Existe, por tanto, una aparente contradicción entre la visión neodarwinista, según la cual la evolución tendría que ser gradual a lo largo de las líneas evolutivas y debería verse reflejada en las series fósiles. Eldredge y Gould invocan reflexiones genéticas, por ejemplo, interacciones de genes y caracteres que previenen la divergencia y que se quiebran en la especiación. Esta clase de explicaciones no tiene mucha aceptación y veremos que podría haber otro tipo de asociaciones entre especiación y divergencia. La idea que tenemos es la siguiente. En la visión gradualista, la evolución ocurre en cualquier linaje, aunque nada impide que haya periodos de menos variación a lo largo del tiempo de un carácter. Nota que acá está el carácter y acá el tiempo. Y hay periodos de mayor variación. Esto es una especie de gradualismo
puntuado, o sea, donde las tasas de cambio están concentradas, son altas en ciertas zonas del gradualismo filético. La visión del equilibrio puntuado es que el carácter básicamente permanece incambiado o con muy poco cambio a lo largo de los linajes, y esa estasis se quiebra por el cambio evolutivo asociado a la especiación. Noten que si ponemos la lupa en este proceso de especiación, nada impide que sea una especiación gradual. A escala geológica puede ser instantánea, pero a escala poblacional puede ser gradual. El tema es que, como sabemos, visto desde la especiación, esto es problemático porque en principio no hay nada distinto en una especie que está en proceso de formación que en una línea que procede de una especie ancestral. De hecho, esta forma, la que está en negro, es tan descendiente de la roja como esta otra. De modo que poniendo la lupa y mirado el proceso desde dentro, desde la especiación, esta explicación es un poco difícil de aceptar. Pero vamos a ver algunos ejemplos de qué sería estasis. Acá tenemos un ejemplo clásico muy discutido, que fue presentado por Williamson originalmente como un fenómeno de estasis, pero fíjense que tenemos varias observaciones. Hay linajes donde el cambio neto a lo largo del tiempo, en millones de años, es muy poco. Hay linajes donde eso se mantiene en ciertos momentos, pero después se producen cambios que no son exactamente bruscos si cada uno de estos intervalos son 3 millones de años. Y hay linajes donde aparentemente hay un cambio más o menos gradual. Quiere decir que hay, por supuesto, que tenemos variación importante en cualquier momento del tiempo cuando tenemos muestras más o menos apreciables. Quiere decir que no hay una dicotomía entre una evolución gradual y estasis, sino que hay toda una serie de gradaciones y situaciones intermedias en estas circunstancias. Por supuesto que si ponemos la lupa a escala microevolutiva, puede haber cambio más o menos importante a lo largo del tiempo. Esto no impide que no sea interesante observar casos en los cuales el cambio neto a lo largo del tiempo puede ser bajo, ¿sí? Pero tenemos un espectro de condiciones en todo el gradiente desde la estasis hasta el gradualismo filético más tradicional. No tenemos que elegir entre esos extremos. Acá tenemos otro caso, embriosuarios, donde la variación morfológica, acá representada en forma esquemática, ¿sí?, tiene relativamente poco cambio a lo largo del tiempo y sí cambio asociado al reconocimiento de nuevas especies. Noten que hay una limitación propia del registro fósil, y es que si hubiera especies que se producen sin cambio morfológico, no las reconoceríamos. Y en el fondo solo reconocemos especies cuando son claramente distinguibles morfológicamente. Pero entonces el fenómeno de la puntuación no es muy difícil de resolver porque es un problema de escala. Si estamos en una escala de millones de años, algo es puntual, pero si ponemos la lupa a escala de los procesos de especiación, puede ser básicamente gradual y remitirse a la especiación clásica. La estasis, en cambio, presenta desafíos interesantes. Y acá hay evidentemente linajes que cambian poco a lo largo del tiempo, más allá de que la divergencia de especies podamos remitirla a la especiación como la conocemos. Vamos a decir que los estudios de la especiación no dejan mucho lugar para que pasen cosas raras adicionales a las que hemos discutido en nuestra discusión de la especiación. En cambio, la ausencia de cambio por mucho tiempo debe ser motivo de reflexión desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué no cambiarían los linajes de forma más o menos continua y los cambios están asociados aparentemente a ciertos momentos en el tiempo y en particular a la formación de nuevas especies? Parte de la explicación puede venir por la reflexión de Mayr, de que dentro de una especie hay poco espacio para el cambio, mientras que la multiplicación de especies genera oportunidades de exploración, digamos, del mundo de las posibilidades biológicas mucho más libres. ¿Cómo serían los procesos de selección natural a nivel de especies esbozados por Verba y otros macroevolucionistas? Bueno, tendrían que ser sesgos de nacimiento, muerte y también sesgos de dirección de cambio. Puede haber
Acá fíjense que tenemos una direccionalidad de cambio transespecífica. Las especies no cambian, pero el linaje tiene una tendencia determinada. Así como una población, los individuos no cambian, pero la especie puede cambiar en tamaño o una característica en forma más o menos gradual. Y después tenemos, por supuesto, especiación diferencial. Bueno, acá hay extinción diferencial, ¿cierto? Porque el cambio es producto de que las formas de este lado de la diversidad morfológica se extinguen con más probabilidad que quedan de este lado. Hay un recambio diferencial de tipo selectivo, no aleatorio. La especiación diferencial es cuando algunos linajes proliferan con más probabilidad que otros. Es como la reproducción de las especies por especiación. Bien. Es un poco lo que tendría que pasar para que hubiera una dinámica macroevolutiva basada en especies que básicamente permanecen incambiadas, ¿sí? Sabemos que esos son extremos de un continuo, como ya dijimos, entre los equilibrios puntuados y el gradualismo filético, que se combinan en distinto grado en los casos individuales. El equilibrio puntuado es un ritmo de evolución puntuado, ¿sí?, basado en la especiación, en la cladogénesis. El gradualismo filético es el otro extremo. El cambio ocurre en forma gradual y a lo largo de las líneas, en la anagénesis. Y puede haber combinaciones entre estos dos extremos. Bien, distingamos estos dos aspectos. Entonces, la puntuación, que no es problemática, y la estasis, que sí genera desafíos interesantes. ¿Por qué no cambiarían las cosas a lo largo del tiempo? ¿Sí? El modelo original de Eldredge Gould invocaba como modelo de especiación la especiación peripátrida, o sea, una forma de especiación europátrida definida por el propio Mayr, de modo que no es controversial en sí mismo, ¿sí? Y recuerden que lo de la especiación rápida es una descripción a la escala del registro fósil, no es una descripción necesaria a la escala de los procesos poblacionales de la especiación como los conocemos. Esto no requiere de ningún sentido macromutaciones, y de hecho los ejemplos que ellos plantean no son de cambios drásticos, sino de cambios relativamente modestos en la evolución. Quiere decir que la macroevolución en el sentido del macrocambio no está necesariamente asociada a la macroevolución en el sentido de la dinámica de selección a nivel de especies o del modelo de equilibrios puntuados. Decimos entonces que la puntuación, el hecho que sea instantáneo a escala geológica del problema, no es problemático. Acá está descrito esquemáticamente el argumento, pero ustedes deberían ya conocerlo bien. ¿Sí? ¿Cómo se explica la estasis? Bueno, los macroevolucionistas clásicos, tipo Eldredge Gould, la explican por restricciones que impiden que la evolución ocurra, excepto cuando se rompen esas restricciones por la especiación misma. Pero también existen posibilidades mucho más clásicas, como son la selección estabilizadora, por conservación de nicho, por que las especies, cuando cambian el clima, en lugar de pelear localmente, se mueven con el ambiente al cual están mejor adaptadas. Quiere decir que puede haber muchas razones por las cuales las especies en la práctica quedan ligadas a una anatomía determinada y a un modo de relacionamiento con el ambiente durante mucho tiempo. Independientemente que en la interna ocurran cambios adaptativos, el morfotipo característico puede permanecer asociado a un modo de vida que no cambia a lo largo del tiempo. Tengan en cuenta también que la existencia de otras especies en el mismo ambiente o una especies cercanas, la competencia por los recursos, hacen que la libertad de evolución de cada linaje pueda no ser tan grande, que haya un efecto de compresión, de compactación, provocada por la propia diversidad biológica, donde el espacio para el cambio de cada una de las especies individuales está acotado, además por razones intrínsecas, por la coexistencia con otras especies. Quiere decir que la selección provoca un nivel de conservación, porque la selección no es solamente cambio, sino ausencia de cambio. Este tema de que haya restricciones se puede estudiar empíricamente, y hay muchísimos estudios que muestran cómo las correlaciones de caracteres que están asociadas a limitaciones para independizar la evolución de un carácter con respecto a otro, ese tipo de restricciones estructurales y de base genética, se pueden romper por selección. Es decir, la selección dirigida permite romper correlaciones que aparentemente son características de las especies. Tenemos un ejemplo en
el tamaño de los ocelos, de las manchas en las alas de las mariposas, donde a partir de un stock individual se genera por selección divergente distintas variaciones. Acá está esquematizado el tema del espacio morfológico, donde llegamos a partir de un stock inicial por trayectorias al influjo de la selección a distintas características seleccionadas, y la correlación entonces entre dos dimensiones morfológicas, ¿sí?, de el tamaño de estos dos ocelos puede cambiar con bastante libertad si aplicamos selección, en este caso experimental, al sistema. Quiere decir que la correlación inicial se puede modificar si existe presión selectiva en distintas direcciones. Para que esto pueda ocurrir, lo más sencillo es que este carácter sea poligénico, de modo que no haya necesidad de que solamente un alelo de determinada forma puede producir un cambio en una de las características, sino de que la característica poligénica compleja en cuanto a la base genética del carácter, paradójicamente, pero como ya lo había planteado Fisher, facilita la evolución, al tener múltiples genes detrás de los caracteres y de sus correlaciones. Hay muchísimos ejemplos adicionales de esto, de que experimentalmente podemos romper la aparente estasis de un carácter en casi cualquier especie si podemos desarrollar un experimento de selección apropiado. Comúnmente, entonces, sobre todo para caracteres de base poligénica, no es la ausencia de variación genética o de potencial evolutivo la que mantiene a las especies en una norma, sino más bien la selección estabilizadora en contra de esa presunta innovación que queremos ver en los linajes. Visto a lo largo del tiempo, entonces, puede haber estasis, estabilidad de morfología y de correlaciones entre caracteres morfológicos impuestos por la propia selección, que tiene su faceta conservadora y no solamente su faceta innovadora. En ese sentido, la observación de la estasis de la paleontología y de la macroevolución es bienvenida para recordarnos que la evolución no es solo cambio, sino también persistencia, y persistencia de caracteres a veces incambiados durante mucho tiempo. Douglas Futuyma, el autor de nuestro libro de texto de referencia, dio en su momento una explicación importante sobre cómo podría el elemento reproductivo asociar, o sea, la especiación, asociarse a la innovación morfológica sin que haya una relación causal. La idea de Futuyma es la siguiente. Imaginemos que tenemos una medida de divergencia de caracteres y aparece una divergencia importante, señalada por esta línea roja, de alguna característica morfológica de algunas poblaciones o parte de la especie que se apartan de la norma. La norma se termina oscilando acá en torno a un equilibrio, una estasis si quieren, pero con fluctuaciones normales de las poblaciones. Dentro de una especie no hay aislamiento reproductivo, siempre está la recombinación, digamos, tirando hacia el centro, diluyendo esta divergencia, y es posible que sin aislamiento reproductivo la divergencia termine cancelándose porque, por ejemplo, la selección favorece en definitiva, más allá de estas oscilaciones ocasionales, a la norma verde, digamos así. En cambio, si esta divergencia se asocia por casualidad a la especiación, por ejemplo, ocurre en forma alopátrida en otra población divergente, si termina asociada al aislamiento reproductivo, entonces luego que desaparece la barrera que separa las especies, o más en general, una vez que se consolida el aislamiento reproductivo, cada especie puede diverger, mantener o aún acentuar la divergencia sin el tironeo conservador de la reproducción cruzada, ¿sí?, del pertenecer a una misma población. Diría Mayer que la formación de especies amplifica el potencial evolutivo. Y esto puede pasar de vuelta en un nuevo evento de especiación. Entonces, para Futuyma, la divergencia morfológica está asociada a la especiación no por una relación causal, sino porque la especiación facilita que se persista, no que se genere la divergencia, sino que se mantenga. Entonces, el encapsulamiento de variantes en especies aisladas permite acumular diversidad, en otras palabras. Y no es al revés, que la diversidad no podría generarse dentro de una especie, sino que no podría mantenerse. Hay un efecto centrípeto atractor hacia una norma específica, que si bien no es absoluta, puede haber variantes, subtipos, ecotipos, adaptaciones diferenciales dentro de una especie. En general, la reproducción cruzada limita las posibilidades de divergencia
y de persistencia de la divergencia. Bien, en esta visión macroscópica más clásica de la macroevolución hay un desacoplamiento, diría Stanley, entre micro y macroevolución, ¿sí? Y esta visión pretende independizar a la macroevolución de los procesos microevolutivos. Sin embargo, esta visión extrema más separatista es básicamente cuestionada y ha sido refutada por los principales pensadores del evolucionismo, ¿sí? Sabemos que no hay relación necesaria entre especiación y cambio morfológico, en dos sentidos, que la especiación no requiere cambio morfológico y que el cambio morfológico no requiere especiación. Pero la persistencia y la acumulación del cambio morfológico, como bien dice Futuyma, puede requerir especiación, no para la génesis, sino para la persistencia. Y bueno, hay que persistir además de existir. De modo que esto es importante también. Lo que hace la explicación de Futuyma es nos remite a mecanismos conocidos y nos evita tener que invocar circunstancias raras o particulares para encontrar una asociación entre el cambio morfológico y la especiación. No es una relación de causal como la plantearon los macroevolucionistas, sino una relación de consecuencias. Y hablando de consecuencias, la macroevolución es importante, como lo es la especiación, por sus consecuencias, y no solamente porque causalmente, mecánicamente, sea distinguible y distinta de la microevolución. Vamos a resumir entonces que el equilibrio puntuado, como ejemplo de teoría macroevolutiva, es una teoría del cambio que surge a partir de patrones del registro fósil, aunque una visión más amplia diría que ese registro también incluye casos de gradualismo y no solamente de estasis y puntuación, ¿sí? Plantea o ha permitido el planteo de un desacoplamiento entre macro y microevolución, siendo la especiación el punto de quiebre, pero ese planteo como tal no ha sido recibido o aprobado ampliamente. Habría que ver la importancia relativa tanto de la estasis como de la puntuación en la historia de la vida, ¿sí? Sin embargo, deja planteada la posibilidad de que la dinámica macroevolutiva tenga en algún sentido una cierta autonomía, aunque no una independencia, del nivel de las poblaciones. Sin duda que mirar el proceso macroevolutivo, como veremos en la próxima clase con algunos ejemplos, por encima del nivel de especie, es enriquecedor y no es simplemente el resultado de acumular microevolución. Sin duda las especies podrían conocerse como individuos y no simplemente como clases, ya que nacen, se reproducen y mueren, pero la importancia de este proceso, la contundencia y la eficiencia es discutible. Vamos a usar el argumento de Maynard Smith, clásico, que dice que vamos a imaginar que sí, que las especies duran 5 o 10 millones de años, ¿sí? Antes de recambiarse mediante el proceso de especiación y extinción. Bueno, entonces el tiempo generacional son 5 millones de años. ¿Cuántas generaciones se precisarían para adquirir una adaptación si el recambio de individuos, el recambio generacional, ocurre cada 5 millones de años? Muchísimos más millones de años de lo que han tenido las especies de muchísimos linajes para acumular divergencia adaptativa. Entonces, necesariamente, una parte fundamental, central, aunque tal vez no única, de las adaptaciones ocurre en el nivel clásico del recambio de organismos dentro de poblaciones, el nivel que ha reconocido Darwin, Wallace y sus continuadores desde ese entonces. Recordemos también que así como la selección no es el único mecanismo que opera a nivel de poblaciones, a nivel clásico, la proliferación diferencial de linajes puede deberse al azar, condición que sin duda hoy se contempla con mucho cuidado por parte de los macroevolucionistas. La hipótesis de selección natural a nivel de especies y por encima del nivel de especies y linajes debe ser una hipótesis y no asumir simplemente que cualquier recambio diferencial se debe a la selección. Resaltamos nuevamente que la formación de especies, aunque no desacople la macroevolución de la microevolución, tiene consecuencias evolutivas muy significativas, así que eso lo debemos reconocer siempre. Y el mundo biológico sin duda está organizado a niveles jerárquicos y recordemos nuevamente que la individualidad
evoluciona también y no es simplemente una condición estática en un solo nivel que existe desde que se originó la vida. Por el contrario, tenemos múltiples niveles de organización, algunos incluso reversibles, en la diversidad biológica. Y con esto terminamos este tema.